Gracias, Señor. Estamos transmitiendo ya. Pido disculpa, un poquito nos demoramos hoy día. Algunas complicaciones. Pero ahí estamos, en el aire nuevamente, transmitiendo como cada día lunes. Desde ahora, desde las 19 hasta las 20 horas, compartiendo un poco acerca de la palabra de Dios con respecto a la salud divina, la sanidad divina, a la voluntad de Dios con respecto a esto. Y creo que Dios quiere que le conozcamos, que lo experimentemos y que gustemos de esta buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que Él tiene para nosotros. Así que oramos antes de comenzar. Yo le invito a orar, le invito a disponerse. Dios no nos pide nada para sanarnos, pero sí hay algo que es importante, es que nosotros tengamos la disposición de nuestro corazón para recibir una palabra de Dios, para atesorarla, para que esa palabra produzca el fruto y, como dice la misma Escritura, produzca por lo cual Él la envía. Y cuando viene una palabra de sanidad, esa palabra tiene un propósito: sanar a las personas. Así que, Padre, te damos gracias esta tarde, Dios, por poder hoy día disponernos y apartar este tiempo, Dios, del día para oír tu palabra, para ser ministrados, Señor, para adentrarnos, como siempre digo, un poquito más allá de conocerte, Señor. Este es nuestro corazón, Señor, experimentarte, conocerte cada día más, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Hay una necesidad enorme en nuestro corazón de cada día por conocer, por ir más profundo contigo, por el experimentarte, Señor. Padre, que los ojos de nuestro entendimiento y de cada uno de los que esté viendo este video sean alumbrados, Señor. Que sabiduría, gracia e inteligencia espiritual venga sobre cada una de las personas que está viendo, Dios. Que pueda comprender en su espíritu, en su corazón, Señor, lo que tu palabra trae para ellos, Señor. Oro por aquellos que están enfermos y que hoy día están recibiendo esta palabra, Señor, para que su oído esté atento. La palabra dice: el que tenga oídos para oír, oiga, presta atención hoy día y recibe por medio de la palabra sanidad también para ti y para tu cuerpo. Padre, todo lo sujetamos a ti, que en todo lo que hagamos solo tú te lleves la gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo más que decir que Dios es bueno. Él es maravillosamente bueno. Usted puede escribir ahí en el Facebook. Si tiene alguna petición de oración, nos puede escribir. Tenemos algunos allá que nos han pedido oración hoy día. Vamos a orar por ellos al terminando ya la administración de la palabra. Y vamos a creer junto con usted por la sanidad para su cuerpo, para la sanidad en su alma, en sus emociones también. Amén. Gracias, Señor. Quiero ir a un salmo. Quiero ir a un par de salmos antes de entrar en una palabra. Y recordar estos, lo hemos estado ministrando todas las lecciones que hacemos, todas las cápsulas acerca de que la voluntad de Dios es que tú y yo estemos sanos. Y hemos hablado mucho y todos tienen la posibilidad de leer la Biblia y ver en los evangelios como el deseo de Dios es que tú y yo estemos sanos, y Cristo nos manifestó la buena voluntad de Dios. Y dice que él andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Jesús vino a manifestar la buena voluntad de Dios. Jesús no anduvo jamás enfermando a nadie. Jesús estuvo sanando a la gente, liberando a la gente, trayendo una nueva vida. Jesús dice en su palabra, ahí en Juan 10:10, dice que él vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Cuando tú no tienes salud, significa que estás enfermo, entonces eso está hablando de que te robaron la salud, porque Dios es un Dios de salud, Dios es un Dios de sanidad. Y cuando habla de eso del ladrón, no solamente es el diablo, a veces las propias enseñanzas que se nos dan nos roban un poco de tomar lo que Dios tiene para nosotros, porque todo lo que Dios tiene en su palabra para nosotros, hay una ley que aplica que se llama la ley de la fe. La ley de la fe habla acerca de esto, que nosotros tenemos que creer al Señor y todo nosotros lo que viene por gracia sobre nosotros, pero todo lo tomamos por medio de la fe. Es creerle a Dios. Hoy día vamos a ver justamente ese tema. Es creerle a Dios. Dios quiere, Dios puede, Dios tiene el poder para hacerlo. Lo hemos visto, lo hemos estado aprendiendo en varias cápsulas también.
Pero la única diferencia hoy día está en que tú y yo creamos a lo que Él dice en su palabra. Creamos a lo que está escrito y establecido para nosotros. Esa es la único que nos mueve a nosotros a poder tomar algo de parte del Señor. Porque mucha gente su creer está en que este es el creer de muchos. Dije, si Dios quiere, Él me va a sanar. Pero no está soltando fe en eso. Está en un punto muerto, digamos. Sin una expectativa y sin una convicción. Entonces, si ocurre bien, si no ocurre bien, si estoy enfermo es de Dios, si estoy sano es de Dios. Amado, se trata de creer y lo vamos a aprender hoy día. Por eso Él dejó su palabra. Se trata de que hoy día tú puedas recibir esto y creas por lo que vino el Señor. Lo vimos hace como 2 o 3 cápsulas atrás, que Jesús no pudo hacer muchos milagros donde Él vivía porque la gente, por causa de la incredulidad de ellos, dice. Él podía, tenía el poder, pero ellos no creían. Y mira lo que dice el Salmo 103, versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando yo busqué esto en el original, y cuando dice aquí sana todas tus dolencias, la palabra todas es todas. Es todas. El que sana todas tus dolencias. No te apresures. A lo mejor te dice, pero míreme cómo estoy. No te apresures. Porque la provisión para nuestra sanidad está hecha en Cristo Jesús. Y hoy día pasa por el que creamos en la obra de Cristo en la cruz, que lo vamos a aprender hoy día. En que esa sanidad que ya fue comprada para nosotros se manifieste en nuestro cuerpo físico. Es como la salvación. La provisión para salvación fue hecha en el Cordero de Dios. Yo antes era de la Iglesia Católica y en la Iglesia Católica siempre decíamos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Muchos se ríen, ¿ah? También estaba lo mismo. Pero ¿sabe qué me di cuenta cuando yo realmente tuve un encuentro con el Señor? Que no sabía que era el Cordero de Dios, que lo podía mencionar. El Cordero de Dios es Cristo mismo, que se entregó como una víctima inocente para el pago por tus pecados. Él fue el sacrificio. El pueblo de Israel sacrificaba un cordero donde ponían las manos como traspasándole sus pecados. Era un tema de hacerlo una vez al año y eso era algo que lo hacían por su conciencia, que estuviera tranquila por un año. Pero ellos sabían que ese sacrificio no nos limpiaba de una vez y para siempre. Sabían que estaba mostrándole el Cordero, una víctima inocente, que vendría un Salvador, que vendría alguien que daría su vida. Por eso la Biblia nos muestra que Él es el Cordero de Dios. El Cordero, el Apocalipsis habla del Cordero, el Cordero de Dios, la víctima inocente. Como Cordero fue llevado al matadero. Jesús fue el que dio su vida a la cruz del Calvario para salvación. La provisión está hecha. En la salvación está incluida la sanidad. Salvo, es sano, libre, próspero. Está todo incluido. La palabra sotería, la raíz de esta palabra. Nada está quebrado, nada está roto. Nada nos falta. Es tan completa la obra de Cristo en nosotros que a veces por falta de luz nosotros no lo experimentamos. Por eso la palabra dice, no sé, es que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Ellos sabían Biblia. Los judíos a los 12 años se sabían de memoria los 5 primeros libros. Pero el conocimiento no te certifica que tú lo experimentes y tengas tú tengas una experiencia personal con el Señor. Y eso es uno de los grandes problemas hoy día. Hay mucha información acerca del Señor. Tenemos acceso a internet y podemos leer mucho. Y teniendo tanta información, no le conocemos a Él. Conocemos acerca de Él, pero no le conocemos a Él. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo te desafío a que le conozcas a Él, porque al conocerlo a Él, tú podrás confiar en Él. Y al confiar en Él, confianza es fe. Fe es igual a confianza. Entonces, cree en el Señor, confía en el Señor, busca del Señor. Experiméntale a Él. No solo nos llenemos de versículos la mente, sino que en nuestro corazón se disponga para poder experimentarle y realmente conocerlo a Él, no de Él o acerca de, a Él,
Él quiere que tú lo conozcas. Y Él dice que Él perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. Ese es el corazón de Dios. Ya en el Antiguo Testamento nos está mostrando que su voluntad es perdonar, que su voluntad es sanar. Esa es la voluntad del Padre que se manifiesta en Cristo Jesús. Por eso ellos no podían experimentar una plenitud en el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Pacto, hecho con la sangre del Cordero de Jesús de Nazaret, que se entregó en aquella cruz por nosotros. Dice que Él cargó con nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, lo dice Isaías 53. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó un precio por ti, por mí, por tu salvación y por tu sanidad en tu cuerpo también. Gracias, Señor, por tu amor, por tu inmensa misericordia que se ha venido a manifestar sobre nosotros. Mira lo que dice el Salmo 107, 19 y 20. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Muchos de nosotros, he ministrado esto otras veces, clamamos a Dios y Dios nos respondió en medio del clamor. Yo todavía ni conocía al Señor, no tenía una experiencia con Él todavía, había oído yo en una oportunidad que estaba en una crisis en mi vida, clamé a Dios y Dios me respondió. Y ahí yo tuve una experiencia y empecé a conocerle a Él. Porque Dios responde al clamor de la gente. Pero a lo mejor tú también lo has experimentado en algún momento de soledad, porque sabes que donde nadie te escucha, Él te escucha. Cuando crees que nadie está atento, Él está atento. Entonces cuando hay un clamor es algo interno que te desgarra de acá. No es decir, no es gritar, eso no es un clamor es algo que sale de las entrañas, donde tú sabes que no hay otro en que tú puedas tener respuesta, si no es en Él, sale un clamor donde tú puedes decirle, Dios mío, ayúdame. Tal vez tú lo has estado haciendo, yo te quiero decir, hoy día esta palabra es la respuesta a ese clamor. Pero cuando dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, la aflicción es un periodo. Entonces mucha gente experimentan la restauración o el ser libre de la aflicción dentro del clamor. Viene Dios a respondernos, viene una paz muchas veces a nuestro corazón y estamos aquietados. Pero después vuelve el ciclo a repetirse. Porque la obra completa es a través de su palabra. Por eso después dice, envió su palabra y los sanó. Y ahí habla de una obra completa, sanidad, sotería, libre, completo en Él. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La obra de Dios es completa. ¿Cómo Dios completa su obra? Dios responde al clamor, por supuesto que Dios responde al clamor, pero hay una respuesta más extraordinaria de parte de Dios para nosotros que completa toda su buena voluntad en mi vida, y eso es cuando tú y yo recibimos su palabra, porque su palabra viene a manifestar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Entonces cuando yo conozco la palabra, lo conozco a Él. Cuando yo conozco la palabra, sé quién es Él y sé cuál es su corazón, conozco su voluntad a través de su palabra, entonces lo puedo experimentar. Entonces usted cuando lea la Biblia entiende, Dios te está hablando hoy día. Él es el que te sana, Él es quien te perdona todas tus iniquidades, Él es el que quita toda dolencia. Él, se trata de Él, solo créelo hoy día. Y que hoy día esta palabra venga y te sane y te libre de tu ruina. Por eso la Escritura enseña en Romanos 10, 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así viene la fe, por el oír y el oír repetitivamente la palabra de Dios. La fe, hermanos queridos, no viene por oración. La fe viene porque nosotros estemos creyendo al Señor, estemos creyendo a su palabra, estemos conociéndolo, porque aquí lo conocemos a Él. Amén. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces Dios nos dejó todas las herramientas para que le podamos conocer, para que podamos conocer su voluntad. Y al conocer su voluntad vamos a saber quién es Él. Y al saber quién es Él podamos confiar en Él. Y confiar es fe, para que tú creas que lo que Él dice es verdad.
sabe que Dios no puede ir en contra de su palabra, es lo único que Él no puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer, pero las cosas que Él no puede hacer, una es que no puede ir en contra de su palabra. Eso Él no lo puede hacer. Entonces, si dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados nosotros, es una verdad, porque Dios no miente y Él no va en contra de su palabra. No dice, no, se enferma y sana. No, estamos en un nuevo pacto, hecho con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, no de machos cabríos. No era algo por un año, no era para calmar la conciencia. Esta es una obra completa y eterna, en donde hemos accesado a este pacto eterno, al pacto eterno hecho en la sangre del Cordero de Dios Jesucristo. Entonces Él no puede ir en contra de su palabra. Por eso lo único que a nosotros nos puede limitar es que no creamos su palabra. Entonces Él no puede mentir. Por ejemplo, si alguien piensa que se va a acabar el mundo por un diluvio, no puede ser, porque Él dejó establecido en su palabra que no va a ser así, que nunca más va a haber un diluvio. La gente, yo me acuerdo cuando era chico, empezaba a llover mucho en Vilcún, ¡ay, viene un diluvio! Pero no conocía la Biblia, por eso me daba miedo. Cuando llovía en esos años, era la época del hielo, entonces estaba todo descongelándose. Y venía mucha lluvia y uno se asustaba. Cuando chico yo me asustaba porque pensaba en el diluvio, pero cuando uno ve y lee Génesis te das cuenta que Él dijo que no va a ser, nunca más vendrá un diluvio. Y ahí está el arco iris, el pacto que Él hizo. Entonces, Él se compromete a su palabra, entonces no tengas temor de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que me limita a mí? Solamente no creer a su palabra, porque Él es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Creamos a su palabra, creamos lo que Él dice en su palabra, porque esta es la verdad para nosotros. Amén. Así que enfoquémonos en eso, empecemos a meternos en conocer un poco más, porque Dios quiere que tú puedas experimentar en tu cuerpo, así como la mujer de flujo de sangre, que dijo, si tan solo tocas el borde del manto, seré sana, seré salva. Jesús quiere que tú puedas experimentar ese poder de Dios obrando en tu vida, librándote de toda aflicción. Gracias, Señor. Vamos a ir a Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 31. Después al final, ¿alguien está con el teléfono encendido acá igual o no? Por si acá. Que veo acá yo, pero Boris Muñoz marchando, estamos claros ahí. Que el otro día se me pasó alguien que me había mandado un mensaje para orar y lo mandó cuando estábamos orando, entonces no alcancé a verlo yo. Y dice aquí la escritura en Mateo 9:27, pasando Jesús por allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Aquí está Jesús, después de que ocurre el milagro de la hija de Jairo. ¿Se acuerda de la hija de Jairo? Cuando Jesús lo va a buscar Jairo, un principal de la sinagoga, ahí de camino se sana a la mujer de flujo de sangre. Cuando van de camino allá, llegan los amigos de Jairo y dicen, no molesten más al maestro, tu hija ya se murió. Y Jesús dice, no temas, cree solamente, le dice, es fe. Ella solo duerme, vamos. Y resucita a la hija de Jairo. Echó para afuera a los que no creían, echó para afuera a aquellos que estaban, ¿no es cierto?, llorando, quejándose y burlándose, porque cuando Él les dice que solo duerme, ellos se burlaban de Jesús. Lo sacó y se juntó con sus discípulos y con los padres de la niña, y esa niña resucita, y después se dice que, en el verso 26, dice que se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. O sea, se escuchó por todos lados que Jesús estaba sanando, que se había sanado una mujer con flujo de sangre, ese es el contexto. Y luego había Jesús ido a una casa donde había una niña que estaba muerta, y Jesús la toma y dice, Talita cumis, la niña se levanta y resucita. Entonces la fama se extendió, todo el mundo oía. Que oía que Jesús era el sanador, que Jesús estaba libertando, que Jesús había traído la manifestación de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios sobre la tierra. Entonces estos ciegos escucharon eso, porque no lo podían ver. Los ciegos oyeron. ¿Qué oyeron? Oyeron que Jesús sanaba. Oyeron que Jesús estaba mostrando y manifestando la obra del Padre aquí en la tierra. Lo vamos a ver el próximo lunes, manifestando la obra de Dios. Eso vino a manifestar la obra de Dios. Habla de esto, de la voluntad de Dios sobre la tierra. ¿Y qué voluntad de Dios? Que los enfermos sean sanos.
Y lo vemos ahí en Mateo 8, como lo cita en Mateo 8, que hacía muchos milagros para que se cumpliese lo escrito por el profeta Isaías. Jesús vino a manifestar la palabra de Dios, vino a manifestar la buena voluntad de Dios. Entonces ellos oyeron, por eso dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando dicen hijo de David, estaban reconociendo que Jesús era el que había de venir, que Jesús era el Mesías, el Salvador que había de venir, aquel que estaban esperando. Ellos sabían, los judíos sabían la genealogía, sabían de dónde venía Jesús. Por eso decía Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, dice, vinieron a él los que estaban ciegos, y mira esto, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Qué querían ellos? ¿Un auto? Ellos querían ver. Jesús dice, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos al hombre con su hijo endemoniado? Cuando él le dice, Señor, si puedes hacer algo, y Jesús le respondió, ¿cómo que si yo puedo? Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Y entonces él les dijo lo mismo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Yo te digo, ¿crees que Dios te puede sanar hoy día? ¿Crees que Dios te puede libertar hoy día? ¿Crees que Dios puede traer libertad a tu vida hoy día? Si tú crees, al que cree, todo le es posible. No se trata de lo que Jesús pueda hacer, se trata de lo que tú puedas creer hoy día. Cree al Señor. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. ¿Qué le dice? Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Cree que hoy día puedes ser sano. ¿Crees que hoy día puedes recibir por esta palabra libertad para tu cuerpo? Si hay un cáncer, si hay alguna diabetes, si hay algún tipo de bacteria, la enfermedad que sea, tiene un nombre tu enfermedad, pero la Biblia me enseña que hay un nombre que es por sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús, delante del cual toda rodilla se dobla, de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y hoy día la enfermedad es solo un nombre. Es solo un nombre. No es más que eso. Pero usted no sabe lo que estoy pasando. Tú tampoco sabes lo que yo pasé. Pero entendamos, es solo un nombre. Si creemos. Por eso Jesús le dice a los discípulos que nosotros en su nombre sanaremos los enfermos. Que en el nombre de Jesús, los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y escorpiones, beberán cosas mortíferas, no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Gloria al Señor por eso. Entonces cuando llega a la casa, ¿qué le dicen a los ciegos? Vinieron a él los dos ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Ellos creyeron. Ellos nos dijeron, mira, Señor, no sé si nos merecemos que tú nos sanes. Porque en ese tiempo esto es todo un tema. Vamos a ver la otra semana de un ciego que lo cuestionan entero porque nació ciego. Entonces preguntan incluso quién lo había pecado de la familia, porque todos siempre el religioso va a buscar por dónde entró esta cuestión. Algo malo hiciste. No es así. Lo vamos a aprender eso, no vamos a ir para allá ahora. Entonces ellos dijeron, sí creemos. Se trata de creer. Se trata de creer. Este es un principio bíblico que opera para nosotros en el nuevo pacto en todo el tiempo. Dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué vivirá? La vida Zoe, la vida de Dios. Todo lo vivimos creyendo. Creemos y se manifestará. Dice la Escritura, todo lo que pidiéramos en oración creyendo que ya lo recibimos, vendrá. ¿Qué tengo que creer? Que ya lo tengo. Es que no lo tengo. Cree que lo tienes. Creo que ya lo tengo y vendrá. La mujer de flujo de sangre dijo, si tan solo tocase el borde, seré sana. Ella creía que tocando el borde del manto Jesús era sana. ¿Qué hizo? Lo tocó. ¿O se sintió bien primero? Lo tocó, dice, y luego sintió en su cuerpo. La fe siempre actúa en base a lo que está creyendo. Y él por eso le pregunta a ellos, ¿creen
¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y este es el principio. Es tu fe. Jesús quiere. El Padre quiere. Por eso su Hijo pagó el precio de la cruz del Calvario. Porque Él desea que tú estés bien, que tú estés sano, que tú estés libre, que la gente sea salva. Él lo desea. Pero ¿por qué no todos son salvos? Porque necesitan creer. ¿En quién? En Jesucristo el Señor. Porque esa misma gracia que opera en salvación, que yo se lo he enseñado, que es la obra completa donde está incluida tu prosperidad de la salvación, está incluida. Tu sanidad está incluida. Tu libertad. Nada está roto, dice. Todos estamos completos en Él. Salvación es todo. Por eso cuando usted lea la Biblia dice, tu fe te ha salvado, dice Jesús muchas veces. Pero si no lo salvó, le sacó la vista, lo hizo ver. No. Es la misma palabra. Sano, salvo, libre, próspero. En el griego, en el original son lo mismo. Porque la obra es completa. Entonces dice, los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Y esto es lo glorioso, ¿ah? Ellos escucharon, ¿se acuerdan el verso 26 de lo que había pasado con la hija de Jairo? Que se había difundido la fama de esto por toda aquella tierra. Ellos, porque alguien habló, predicó y dijo, el Señor anda sanando a la gente, el Señor anda libertando a la gente, el Señor resucitó a la hija de Jairo. La gente ha estado loca, ¿se imagina usted? Entonces la gente predicaba, que le dijeran cállense. Jesús muchas veces hacía eso, pero era inevitable, porque cuando la obra de Dios ocurre en algo, es inevitable que tú lo hables, no lo puedes evitar, te nace hacerlo, porque es una experiencia, no es un conocimiento, no es un lenguaje, es un experimentar a Dios. Dios quiere que tú lo experimentes. Cuando uno experimenta sanidad en su cuerpo y sabe que Dios lo hizo, no puedes callar de hablarle a otros. Se pueden burlar de ti y decirte, pero ¿cómo está hablando de salud divina? Se pueden burlar de ti, pero yo sé que mi sanador, mi Cristo, vive y que Él es real y que Él es eficaz y que su obra maravillosa es completa sobre mi vida y yo puedo gustar de estas cosas. ¿Por qué vivir como extraños, como ajenos a la casa, si en la casa lo tenemos todo? Toda la provisión está lista para nosotros, amados hermanos, hermanas que están escuchando, aún tú que tal vez todavía no conoces al Señor, pero yo te digo, este es el tiempo de creer. Es tiempo de creer al Señor. No te olvides, su voluntad es que tú estés sano. Su voluntad es que tú estés libre. Siempre cito textos como 3 de Juan 2, amado dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el deseo de Dios para ti. Yo sé los planes, Jeremías 29:11, que tengo los pensamientos, dice el Señor, que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, shalom, completos en Dios, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Que los argumentos que han venido a distorsionar la imagen del Señor caigan y que podamos experimentar a través de la luz de su palabra lo bueno con nuestro Dios. Ayer ministraba acerca de Zaqueo en un momento, Dios habló a eso a mi corazón. Zaqueo dice que era el más pequeño de todos y saltaba para ver, digo yo. No podía ver, quería ver a Jesús, quería experimentar, quería conocerle a Él. Pero la multitud no le dejaba ver y yo decía, a veces tal vez a ti te pasa que tú quieres experimentarlo, pero hay una multitud en tu mente que dice, no, si Dios te tiene así, no, que Dios te enfermó. Dios, por favor, necesitas tener una experiencia con Él. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Zaqueo para poder realmente ver a Jesús? Evitar esa multitud, que a veces está aquí la multitud, que no te permita experimentarlo. Y él que se subió a un árbol sicómoro. ¿Sabe que ese árbol, para qué era ese árbol? Ese árbol era para hacer urnas. Para eso se usaba. O sea, tipifica la muerte. ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo Zaqueo? Fue y experimentó la muerte de Cristo en ese lugar. Él vio que por la muerte de Cristo él podía accesar a la vida de Dios en su vida y gustó de la misericordia y la bondad del Padre sobre su vida.
Él accesó, se subió ahí, Jesús lo vio y no lo criticó. Jesús lo dijo, bájate luego, ven. Es necesario que pose yo hoy en tu casa. Dios quiere posar hoy día en tu casa, en tu vida, que tú lo conozcas, lo experimentes. Eso quiere el Señor. Que esas multitudes sean sacadas. Como de la del ciego Bartimeo, que le decían, no molestes al maestro. Y siempre hay multitudes que nos impiden gustar de la bondad de Dios. La religión es una multitud que nos grita muchas veces. Y no nos deja experimentar, que compite cuando tú lees la palabra de Dios, compite la religión con lo que me dijeron, lo que me informaron, es que pero cómo yo veo esto, pero te cuesta entender que esta es la verdad, porque es una multitud. Pero llegó el día, llegó el tiempo de que tú tengas tu propia experiencia con el Señor y que abras tu corazón a Él. Zaqueo bajó rápido. Y Zaqueo lo experimentó, dijo, si a algo le debo a alguien, le multiplico 4 veces, le devuelvo a todo. Jesús no le dijo, necesitas hacer esto. Él lo hizo porque gustó del corazón de Dios. Él quiere que tú lo conozcas. Y en esta área Él también quiere que tú lo experimentes, porque Jesús es el sanador. Jesús es el sanador. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y vamos a orar. Aquí me mandaron un mensaje. Oración por Constanza. Constanza Astete, me imagino, dice que tiene 4 meses de embarazo. Le dijeron que su bebé venía con malformación. Padre, oramos por esta bebé, Señor. Y nos unimos a la fe de Constanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo diagnóstico se revierta, Señor. Es más, Padre amado, que lo que a esa pequeña le falta por ser formado ahora mismo, un milagro, Señor. Un milagro, Señor. Que traiga todo un cambio, una transformación. Me acuerdo de Luchito, un niñito que una hermana estaba embarazada, le dijeron lo mismo. Oramos al Señor y el niño nació perfecto. Y yo hablo esto, perfección sobre ese pequeño, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que a ella le falta en desarrollo se desarrolla ahora, Padre, de manera sobrenatural, porque tú estás viendo, tú tuviste ese embrión, Señor. Tú diseñaste cada una de sus partes. No permitiremos hoy día que nada sea robado en esta familia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en favor de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Boris Muñoz, Señor. Tiene un cáncer gástrico, Padre. Boris, sé sano. En el nombre de Jesús, todo cáncer en tu cuerpo se seca ahora mismo. ¿Qué es un cáncer? Es un nombre. Pero yo declaro el nombre que es por sobre todo el nombre. Y en el nombre de Jesús, sé sano y libre para la gloria de Dios ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Levantamos tu nombre, Señor. No hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos, sanos, libres, prósperos, sino en tu nombre, Señor. Oro por Miguel Medina Edo, Señor. Oro, Señor, por toda enfermedad en su colon, Padre, en el nombre de Jesús. Por esa bacteria del cáncer, Padre, ordeno, Padre amado, que se seca esa bacteria. Hermano querido Miguel, recibe tu milagro ahora en el nombre poderoso de Jesús. Por Cintia Fuentes, por Zunilda, aleluya, por Videli, Señor. Por Jacqueline Seguel, por Paulina Pavillalef, por Gabriela Araya, Señor, por Herman Martínez, por Albertina Insunza, Señor. Padre, ponemos estos nombres delante de ti. Padre, tú conoces su vida, Señor. Y hoy día, como iglesia en acuerdo, oramos en favor de sus cuerpos, Señor. Que se alineen a tu palabra, porque aquí está establecido, Señor, que por tu llaga ellos han sido sanados, Padre, en el nombre de Jesús. El Parkinson, Señor, se detiene, Padre amado. El Alzheimer se controla, Padre, en el nombre de Jesús. El estrés, Señor, el estrés, yo hablo paz en los corazones de la gente, Padre. Hablo libertad con aquellos que están estresados, desesperados. Dice el Señor, venid a mí y yo os haré descansar. Conoce al Señor y acércate al Señor en este tiempo. Hablo libertad sobre la gente. Hablo libertad sobre aquellos que están recibiendo esta palabra hoy día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabemos que tu poder está disponible y hoy día nos unimos en fe para tomar de lo que tú ya tienes para nosotros y que esto se manifieste en estos cuerpos mortales, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos, Padre.
Y te damos gracias esta noche por la posibilidad de poder ministrar tu palabra, Dios, y tener esta libertad de aún usar estos medios, Padre Santo, para poder distribuir, Dios, los ríos de tu palabra. Que ríos de sanidad recorran las ciudades, Señor, y que todos conozcan que tú vives y que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, que así como estuviste sanando, Señor, en el pasado lo estás haciendo ahora y lo seguirás haciendo, Señor. Padre, te honramos, te bendecimos y te damos a ti todo el honor y la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos sobre la hora ya. Quiero dejar invitados para el próximo día lunes, para que se conecten nuevamente, que pueda ver el video después. Y si hay peticiones de oración, envíelas ahí en el Facebook. Vamos a estar atentos nosotros para estar anotando los nombres y para estar orando con ustedes. Y la otra vez también les decía, si hay reportes de sanidad, envíenos también, como ha ocurrido. Pero envíenos reportes para saber que usted ya recibió su milagro, recibió su sanidad, recibió lo que usted estaba creyendo de parte del Señor. Y como siempre termino diciendo, busque un lugar, congréguese. Busque un lugar donde le ministren la palabra, donde le hablen la verdad, donde no lo lleven a una religión, donde lo lleven a Cristo. Bendecidos, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Señor.